Bienvenidos y bienvenidas nuevamente. En este apartado de la unidad 2, como les explicaba en la clase anterior, hablaremos brevemente de la historia de los derechos humanos de las mujeres en El Salvador y de la legislación nacional que protege nuestros derechos. Para que conozcan los tipos de violencia, información que ya deberán comprender y manejar para la unidad 3, deberán leer la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia. Asimismo, deben leer la Ley contra la Violencia Intrafamiliar y la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra la Mujer, así como la Constitución de la República en lo correspondiente a derechos y deberes que tenemos como ciudadanía. En el Código Penal, el título 4, Delitos contra la libertad sexual, capítulo 1 de la violación y otras agresiones sexuales, es decir, desde el artículo 158 hasta el artículo 174 del Código Penal. También deberán revisar el Código de Familia y la Ley Procesal de Familia. Los enlaces a toda esta legislación los encontrarán en esta misma unidad. Recuerden que en la entrevista a Marcia Aguiluz, abogada de Women's Link Worldwide, ella nos explicaba que en la página de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas podemos consultar los instrumentos internacionales ratificados por el Estado salvadoreño. Y recuerden también que en la entrevista con Silvia Juárez, coordinadora del programa Hacia una Vida Libre de Violencia para las Mujeres de la organización Mujeres Salvadoreñas por la Paz, Ormusa, ella recopilaba información sobre hitos históricos en el avance de los derechos humanos de las mujeres en El Salvador. Juárez nos recordaba que cuando El Salvador era parte de la República Federada Centroamericana, se reconocía el derecho del voto a la mujer, pero al lograr la independencia, la nueva constitución de la República implicó un retroceso en derechos de las mujeres al negarles el voto. La Constitución de 1950 fue la primera en reconocer la igualdad jurídica entre hombres y mujeres en el matrimonio y el derecho al voto como primeras expresiones de reconocimientos de derechos. El artículo 22 de la Constitución Política de 1950 rezaba: son ciudadanos todos los salvadoreños, sin distinción de sexo, mayores de 18 años. Y fue hasta en 1952 que se celebraron las primeras elecciones legislativas y municipales en las cuales hubo por vez primera participación de la mujer salvadoreña. Esto de acuerdo al Tribunal Supremo Electoral. Sin embargo, la lucha de las mujeres en El Salvador por la igualdad de derechos inició mucho antes. Para hablar del voto femenino en El Salvador, es importante recordar la postulación de Prudencia Ayala como la primera candidata mujer para las elecciones presidenciales de 1930 y mencionarles además algunas fechas clave. Prudencia Ayala nació el 28 de abril de 1885 en Sonsacate, Sonsonate. Ella fue una activista por los derechos de la mujer. Además de ser la primera mujer en aspirar a ser candidata a la presidencia en El Salvador, fue la primera mujer en toda América Latina en lanzarse como candidata a la presidencia. Esto de acuerdo a una investigación realizada por Llorenti publicada en 2018. Como ya vimos, en 1930, cuando intentó postularse, la legislación salvadoreña no reconocía el derecho al voto femenino ni las postulaciones de mujeres a ocupar cargos de elección popular. En su programa de gobierno, Prudencia Ayala incluía el apoyo a los sindicatos, a toda iniciativa de progreso, a la honradez en el gobierno, promovía la prohibición del uso de las armas para los diputados mientras estuvieran ejerciendo sus funciones en la Asamblea Legislativa y ofrecía limitar la distribución y consumo de aguardiente. Su propuesta también promovía los derechos ciudadanos de la mujer, la libre expresión, el respeto por libertad de cultos y el reconocimiento de los hijos ilegítimos, es decir, los hijos fuera del matrimonio. Su candidatura inició un debate público en el que hubo argumentos a favor y en contra. Uno de los defensores de su candidatura fue el escritor, periodista, maestro, filósofo y político Alberto Masferrer. Él escribió en su periódico Patria: Prudencia Ayala defiende una causa justa y noble, cual es el derecho de la mujer a ser electa y ocupar altos puestos. Su programa de gobierno no es inferior en claridad, sentido práctico y sencillez al de otros candidatos que se toman en serio. Sin embargo, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia fallaron en su contra. El principal argumento fue que las leyes no reconocían a la mujer el derecho ciudadano. Ante esta resolución de la Corte Suprema de Justicia, Prudencia Ayala respondió con una carta abierta que fue publicada en el diario La Época el 25 de noviembre de 1930.
La candidata Prudencia Ayala se separa del campo político de momento por no haber sido calificada como ciudadana salvadoreña, que en la ley y en justicia le pertenecen su derecho ciudadano. Y si en algo he fastidiado a los políticos, perdónenme, almas mías, que no lo he hecho con mala intención, sino en el deber de un principio cívico para defender los principios del derecho individual que le asiste a la mujer. La patria exige la práctica de la justicia y el cumplimiento de la ley en su más completo significado cívico-social entre hombres y mujeres, para equilibrar los valores morales de la nación civilizada. Es por ello que Prudencia Ayala es considerada la pionera en la lucha por el reconocimiento de los derechos a la ciudadanía y políticos de las mujeres en El Salvador. 8 años después de que ella aspirara a ser candidata a la presidencia, justo el 5 de diciembre de 1938, debido a la presión social, la Asamblea Legislativa aprobó una ley en la que reconoció el derecho al voto a las mujeres casadas mayores de 25 años. Ellas tenían que presentar su cédula de vecindad y acta matrimonial para poder ejercer el voto. Un año después, la Constitución Política de 1939, en su artículo 21, estableció que el derecho de sufragio de las mujeres se iba a reglamentar en la ley electoral. Así, para el caso de las mujeres solteras de 30 años, ellas podían ejercer el derecho al voto si eran poseedoras de al menos el certificado de sexto grado de escolaridad. En 1948, la Sala de lo Constitucional estableció que el ejercicio del sufragio es un principio fundamental de la democracia, que entre las características debe ser universal, es decir, que no puede hacerse ninguna distinción por razón de raza, sexo, religión o cualquier otro motivo de diferenciación arbitraria. Antes de que Prudencia Ayala sentara este precedente histórico-político, otras mujeres salvadoreñas le antecedieron en la lucha por la igualdad de derechos. Por ejemplo, las hermanas María Feliciana de Los Ángeles Miranda y Manuela Miranda compartieron las noticias independentistas a viva voz y con tambores en Sensuntepeque, de donde eran originarias. El 29 de diciembre de 1811, ambas hermanas tomaron las armas cuando Sensuntepeque se alzó en insurrección. Las dos fueron capturadas por las autoridades españolas y condenadas a recibir 100 latigazos en la plaza central de San Vicente. María Feliciana murió al recibir el latigazo número 70. Ella fue declarada heroína de la gesta libertadora de 1811 por decreto legislativo del 30 de septiembre de 1976 y reconocida como prócer salvadoreña de la independencia centroamericana en diciembre de 2003. En la gesta de los 44, que data del 29 de abril de 1894 en la ciudad de Santa Ana, para derrocar a los hermanos Ezeta, jugaron un rol importante Carmen González, encargada de llevar los mensajes de forma verbal a los exiliados por el gobierno de los Ezeta, quienes se escondían en pueblos fronterizos de Guatemala. Agustina Linares fue otra mensajera quien estuvo a cargo, además de prender fuego a 3 cohetes de vara para dar la señal de asalto la noche del 28 de abril de 1894, cuando entraron los exiliados. María Candelaria Navas, socióloga feminista, quien fuera vicepresidenta de la Junta Directiva de la Fundación Nacional para el Desarrollo y presidenta de la Junta Directiva del Instituto de Investigación, Capacitación y Desarrollo de la Mujer, afirma en el artículo titulado Breve recorrido histórico de la participación de las mujeres en El Salvador, que desde 1920 las corrientes reformistas y revolucionarias de los sectores medios y del proletariado agrícola impulsaron la participación política femenina a su favor. Como ejemplo, Navas cita que a principios de 1921 las vendedoras de los mercados de San Salvador protestaron contra las pésimas condiciones de vida y la represión implementada por la tiranía de los Meléndez Quiñones. A ellas se unieron las vendedoras de Santa Ana y Santa Tecla, realizando la toma de la Policía Nacional en el barrio del Calvario de San Salvador. Otro ejemplo mencionado por Navas fue la marcha pacífica de 6,000 mujeres, quienes en 1922 desfilaron vestidas de negro en signo de luto por la muerte de la democracia y en apoyo al candidato presidencial Miguel Tomás Molina, siendo presidente Jorge Meléndez. Al ser ametralladas, cientos de ellas se lanzaron enfurecidas sobre el regimiento de infantería. Esa masacre de 1922 es evidencia de que las mujeres estaban teniendo una presencia muy activa en los partidos políticos a través de los diferentes comités femeninos.
2 años después de que Prudencia Ayala se postulara como aspirante a candidata a la presidencia en 1932, mujeres de la ciudad de San Salvador y la periferia, en su mayoría campesinas, formaron los comités de mujeres campesinas para sumarse al movimiento encabezado por Farabundo Martí. Ellas participaron en la búsqueda de mejores condiciones para las y los campesinos y participaron en el levantamiento campesino de 1932, que fue brutalmente reprimido por las tropas del general Maximiliano Hernández Martínez. Durante la dictadura de Maximiliano Hernández Martínez, que duró de 1932 a 1944, mujeres de las capas medias urbanas se introdujeron en los campos del periodismo, las artes, las letras, las ciencias y la enseñanza primaria y media. Navas recoge en su artículo que la radiodifusión fue el principal medio de las mujeres de la época para transmitir mensajes a otras mujeres salvadoreñas. Fue a través de la YSP, La Voz de Cuscatlán, la primera radio privada del Salvador, que mujeres como Matilde Elena López, María Lousel, Ana Rosa Ochoa, Claudia Lars, Lilian Serpas, Rosamelia Guzmán, Tránsito Hueso Córdoba de Ramírez y otras trataron temas como la prostitución, la familia, el sufragio femenino, el alcoholismo y la maternidad, entre otros. En 1934 se fundó el Frente Democrático Femenino, que hizo la primera publicación feminista del Salvador titulada Mujer Demócrata, escrita por Matilde Elena López. Con esta publicación buscaban el derecho al voto femenino y que se incluyera a las mujeres en las políticas públicas. Para ello proponían revisar la legislación salvadoreña. Como les explicaba antes, la Constitución de la República de 1939 reconoció el derecho al voto femenino, pero con bastantes restricciones. Recordemos estas restricciones. Si eran casadas, debían ser mayores de 25 años y haber cursado primaria. Si eran solteras, debían ser mayores de 30 años y haber aprobado primaria. Las mujeres con títulos profesionales podían ser inscritas con solo ser mayores de 18 años. Sin embargo, para los hombres, la única restricción para votar es que fueran mayores de 18 años. Fue por ello que en 1944 varias mujeres se manifestaron para eliminar la Constitución de 1939, pero no lograron la reforma. La Liga Femenina Salvadoreña surgió en 1946. Esta asociación abogaba por los derechos jurídicos y civiles de las mujeres salvadoreñas. La lucha de todas estas mujeres fue la que logró que después de múltiples debates, el 26 de junio de 1950, se aprobaran los artículos 21, 22 y 24, con los cuales se concedió la ciudadanía a las mujeres de El Salvador. En 1956 se fundó la Fraternidad de Mujeres Salvadoreñas. Fue la primera organización de mujeres en oposición al régimen que surgió en el seno de un partido político. Sus fundadoras tenían influencia del Partido Comunista Salvadoreño, fundado en 1930. Esta organización fue fundada por Berta Deras de Aguiñada Carranza, Lilian Jiménez, poeta salvadoreña, Ana Rosa Ochoa, intelectual, la madre de Lilian, María Jiménez, Rosa María de Castellanos, Amelia Martínez y Tulita Alvarenga. En las décadas de los 70 y 80, las mujeres se dan cuenta que solo ellas mismas pueden velar por sus intereses y el avance de sus derechos. En la época de los 70, es importante resaltar la participación masiva de las mujeres profesoras agremiadas en Andes 21 de junio y el liderazgo que desarrolló Mélida Naya Montes, una de las principales líderes. Ella siempre luchó por una sociedad más justa y equitativa para las mujeres. El inicio del conflicto armado coincidió en tiempo con el surgimiento de varias organizaciones de mujeres ligadas a los movimientos populares de esa época. Muchas mujeres fundadoras de estas organizaciones participaron de forma directa e indirecta en el conflicto armado, ya sea como combatientes, apoyo logístico, cocineras, entre otras posiciones. Navas afirma que las mujeres que se involucraron en la guerra representan un 30% del total de los combatientes. La vivencia de la guerra fue distinta para mujeres y hombres, porque distinta fue su inserción, sus tareas, sus expectativas,
su involucramiento político y diferentes eran también sus identidades y los impactos que en ellas ocasionó el conflicto armado. Las mujeres se movieron en variados escenarios como radistas, vivanderas, brigadistas de salud, correos, guerrilleras, comandantes, organizadoras de masas, entre otros. Pero hubo un mínimo porcentaje de mujeres que llegó a puestos de poder y dirección. Luego de la firma de los acuerdos de paz que pusieron fin a 12 años de conflicto armado interno, se legalizaron la mayoría de los movimientos feministas. El inicio de la década de los 90 también se caracterizó por la adopción de mecanismos gubernamentales para mejorar la posición y condición de las mujeres salvadoreñas. Esto permitió cumplir con compromisos internacionales adquiridos una década atrás, como la CEDAW, que entró en vigencia en nuestro país el 9 de junio de 1981. A inicios de los años 90, se creó la Coordinación Nacional de Mujeres Salvadoreñas, CONAMUS, con fondos de Naciones Unidas. CONAMUS abrió un curso sobre teoría de género y se fundó el Centro de Estudios Feministas. También surgieron otros movimientos como la Concertación Prudencia Ayala, Las Dignas, Sé Mujer, la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local, Ormusa, Las Mélidas y la Asociación para la Autodeterminación y el Desarrollo de las Mujeres Salvadoreñas. El ISDEMU, en su boletín número 9 de 2006, titulado Mujeres en los procesos sociales y políticos del Salvador, reseña que por iniciativa de la primera dama Margarita de Cristiani y sus homólogas de la región centroamericana, se empezó a formular un proyecto de política para las mujeres con el apoyo del Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer, UNIFEM, y del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. Asimismo, reseña que en El Salvador, Margarita de Cristiani, junto a organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, agencias internacionales de cooperación y consultoras especializadas en el tema, redactaron un borrador de boletín llamado Plan Nacional de la Mujer. Este Plan Nacional de la Mujer fue retomado en el Plan Social de Gobierno del doctor Armando Calderón Sol, quien fue presidente en El Salvador para el periodo 1994-1999. Ese mismo boletín describe que Elizabeth Calderón Sol, primera dama de la República para el periodo 94-99, fue quien inició las gestiones en la Asamblea Legislativa para que se aprobara la creación de un mecanismo gubernamental que velara por el desarrollo integral de las mujeres salvadoreñas. El resultado fue la creación del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer, ISDEMU, el 29 de febrero de 1996, a iniciativa del órgano ejecutivo por decreto legislativo número 644. El ISDEMU es la institución responsable de formular, dirigir, ejecutar y vigilar el cumplimiento de la Política Nacional de la Mujer, de promover el desarrollo integral de la mujer a través del cumplimiento de las disposiciones legales y además de promover anteproyectos de ley y reformas a las mismas que mejoren la situación legal de la mujer, sobre todo en la legislación laboral, así como también tiene el compromiso de propiciar la efectiva participación de las organizaciones de mujeres, de la comunidad y demás entidades de la sociedad civil. Es importante mencionar en este apartado de la Unidad 2 que las reformas al Código Penal y Procesal Penal de 1997 significaron un retroceso en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres salvadoreñas. Antes de esa reforma al artículo 133 del Código Penal, la interrupción del embarazo cuando pone en riesgo la salud y vida de las mujeres, cuando el feto no va a sobrevivir fuera del útero y cuando el embarazo es producto de violencia sexual, era permitido. El Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación de la Mujer recomendó en marzo de 2017 que El Salvador despenalizara la interrupción del embarazo en estos casos. Y ya vimos en la entrevista a Catalina Martínez Coral, directora regional para América Latina y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos, que hay una demanda contra el Estado salvadoreño por el caso de Manuela, una mujer criminalizada y condenada por experimentar un parto extrahospitalario y una emergencia obstétrica. Desde el 2007, Manuela tenía un tipo de cáncer linfático y no recibió atención médica para el linfoma de Hodgkin que padecía mientras estuvo hospitalizada en el 2008, luego del parto extrahospitalario, ni durante los 2 años que cumplió parte de la condena en una penitenciaría salvadoreña. Ella falleció en 2010. Pues bien,
La aprobación de la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres, conocida como la LIE, sin duda es un avance en la búsqueda de la garantía real de nuestros derechos. Esta fue aprobada el 17 de marzo del 2011, pero el hito más grande con respecto a la legislación que nos protege es la aprobación de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, mejor conocida como LEI. La LEI fue aprobada el 25 de noviembre de 2010 y entró en vigor el 1 de enero de 2002. Es considerada una ley de avanzada porque El Salvador es pionero en América Latina al reconocer y condenar el delito de suicidio feminicida por inducción o ayuda. En marzo de 2019, la Fiscalía General de la República reportó la primera condena por este delito. Heriberto Carlos Hernández Flores, de 35 años, fue condenado a 8 años de cárcel por los delitos de violación y suicidio feminicida por inducción o ayuda y por cometer la violación que llevó a la víctima a suicidarse. El informe anual Hechos de Violencia contra las Mujeres en El Salvador 2018, publicado por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, documentó 14 casos de mujeres que se suicidaron por inducción o ayuda. La ley también establece y define los tipos de violencia que experimentan o pueden experimentar las mujeres por ser mujeres. Están la violencia económica, la violencia feminicida, la violencia física, la violencia psicológica y emocional, la violencia patrimonial, la violencia sexual y la violencia simbólica. Asimismo, establece las modalidades de violencia, que son la comunitaria, institucional y laboral. En el título 2, capítulo 1, habla de los delitos y sanciones. Acá tipifica el feminicidio y las circunstancias en que se da este delito. El feminicidio y sus agravantes, es decir, el feminicidio agravado. También el suicidio feminicida por inducción o ayuda, la inducción, promoción y favorecimiento de actos sexuales o eróticos por medios informáticos o electrónicos, la difusión ilegal de información, la difusión de pornografía, que cabe mencionar en el Código Penal, la pornografía infantil es considerada un delito en todas sus formas. La ley también habla del favorecimiento al incumplimiento de los deberes de asistencia económica, la sustracción patrimonial, la sustracción de las utilidades de las actividades económicas familiares y las expresiones de violencia contra las mujeres como delitos. Como les explicaba al inicio de esta clase, ustedes tendrán que leer esta legislación. En la tarea o en una de las tareas para aprobar esta unidad, deberán investigar sobre las mujeres que han hecho historia en nuestro país, ya que mi presentación se queda corta con respecto al papel y rol de las mujeres salvadoreñas en la lucha por la igualdad y equidad de género. Encontrarán las indicaciones para la tarea al completar todas las actividades de la unidad 1. Nos vemos de nuevo en la unidad 3, cobertura periodística sobre la violencia contra las mujeres. Muchas gracias.